tardes tengan todas y todos. Da inicio a la sesión pública convocada de resolución de asuntos del Tribunal Electoral del Estado, que fue convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, procede y verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, presidente, me permite informarle que se encuentran presentes 3 de los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe el quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, los asuntos enlistados para su análisis y resolución en esta sesión pública son los proyectos de sentencias siguientes. Procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 117-2015, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano y aprobación en su caso. 2. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave PEN JDC 942-2015, promovido por Ángel Javier Calderón García y aprobación en su caso. 3. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave PEN JDC 941-2015, promovido por Griselda Villa Salazar y aprobación en su caso. 4. Procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PEN PES 126-2015, promovido por el Partido Acción Nacional y aprobación en su caso. 5. Procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PEN PES 118-2015, promovido por el Partido Movimiento Ciudadano y aprobación en su caso. 6. Procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PEN PES 109-2015, promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, es la relación de los asuntos que se han programado para esta sesión pública. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Señores magistrados, está a su consideración los asuntos para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta y se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestar. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General, continúo con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primero y segundo asunto que corresponde a los proyectos de sentencia del procedimiento especial sancionador y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TEN P117-2015 y TEN JDC 942-2015 y aprobación en su caso. Licenciada Olivas Aburdio Guzmán, se da cuenta conjunta de los dos proyectos de sentencia circulados por la ponencia a cargo del magistrado Ignacio Tado Gómez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia relativos a los expedientes TEN P 117-2015 y TEN JDC 942-2015. Por lo que va el primero de ellos, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidata a la presidencia municipal de Santana Maya, Michoacán, por la presunta comisión de actos controvertores a las normas sobre propaganda electoral, consistentes en la colocación de un espectacular en lugar prohibido y en la contratación del mismo sin intervención del Instituto Electoral de Michoacán. En el proyecto se propone declarar la existencia de las faltas al haber quedado acreditado que dicha propaganda se encontraba colocada en 11 metros de la línea de la carretera Santana Maya, La Cinta, es decir, en equipamiento carretero, dentro del derecho de vía, y que la misma no fue contratada con intermediación del Instituto Electoral de Michoacán, conductas con las cuales se vulneró lo establecido en el artículo 171, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Michoacán, así como el 167, segundo párrafo, y el acuerdo CG 50-2015 del mencionado instituto. En consecuencia, respecto de la falta relativa a la colocación de la propaganda en lugar prohibido, se propone imponerle la responsabilidad directa a la citada candidata, al haberse promocionado con dicha propaganda, y el Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilante, al incumplir con su deber de garante. Y en relación a la no contratación de dicha propaganda con intervención del Instituto Electoral de Michoacán, se propone tener como único responsable al Partido Revolucionario Institucional,
en virtud de que la normativa aplicable al caso prevé que son los partidos los obligados para contratar los espacios para difundir la propaganda electoral. En consecuencia, se propone amonestar públicamente a los denunciados por cada una de las faltas acreditadas. Por otra parte, en cuanto al segundo de los expedientes, identificado con la clave TEM JDC 942/2015, la ponencia advierte que en el presente juicio ciudadano se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 12, fracción segunda de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, consistente en la falta de materia del medio de impugnación. Lo que es así, puesto que la pretensión sustancial del actor estriba en que, una vez determinada de ilegal la expulsión de que fue objeto, se le reincorpore al padrón de militantes del Partido Acción Nacional, en virtud de que el 1 de enero del año en curso, la directora del Registro Nacional de Militantes le notificó la procedencia de la solicitud del Comité Directivo Estatal de Michoacán de procesar su renuncia pública. No obstante la determinación anterior, el director de afiliación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante escrito de 22 de junio del año en curso, solicitó se le reinstalara como militante de dicho partido al promovente. Bajo este contexto, este órgano jurisdiccional requirió al Coordinador General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, quien informó a este tribunal que el estatus del ciudadano Ángel Javier Calderón García es el de militante. De ahí que, al haber quedado satisfecha la pretensión primordial del actor, esto es, la reincorporación al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional, resulta inconfuso que se ha extinguido la materia de la controversia sometida a consideración de este órgano jurisdiccional, en virtud a que, como ya se dijo, el estatus actual del promovente es de militante de dicho partido político. En atención a lo anterior, esta ponencia propone sobreseer el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales de su ciudadano. En la cuenta, señor presidente, señores magistrados. Gracias, licenciada Samuel Guzmán. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, secretaria general, de acuerdo, por favor, tome su votación. Con mucho gusto. Presidente y magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban los dos proyectos de sentencia de los que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Es nuestra consulta. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 117/2015, este pleno resuelve: primero, se declara la existencia de la violación consistente en la colocación de propaganda en equipamiento carretero atribuida a la ciudadana María de Jesús López Parra por responsabilidad directa y al Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilante. Segundo, se impone a la ciudadana María de Jesús López Parra, acorde con el considerando octavo de la resolución amonestación pública. Tercero, se impone al Partido Revolucionario Institucional, acorde con el considerando octavo de la resolución amonestación pública. Cuarto, se declara la existencia de la violación consistente en la no contratación de la propaganda denunciada a través del Instituto Electoral de Michoacán únicamente por parte del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, se impone al Partido Revolucionario Institucional, acorde con el considerando octavo de la resolución amonestación pública. Sexto, dese vista a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre lo resuelto en este procedimiento especial sancionador, a efecto de que realice lo que considere pertinente. Referente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 942/2015, se resuelve: único, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Ángel Javier Calderón García en los términos del considerando cuarto de la resolución. Secretaria General, a favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente.
El tercero y cuarto de los asuntos corresponden a los proyectos de sentencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del procedimiento especial sancionador, identificados con las claves TEM JDC 941-2015 y TEM PES 126-2015 de aprobación en su caso. Licenciada Marlena Lisbeth Mendoza Díaz de León, quisiera dar cuenta conjunta de los dos proyectos de sentencia circulados por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentado ante este tribunal identificado con la clave TEM JDC 941-2015 por la ciudadana Criseida Villa Salazar en contra de la supuesta expulsión del Partido Acción Nacional de que se refiere fue objeto por parte de la directora del Registro Nacional de Militantes y la omisión de resolver el recurso de reclamación presentado el 13 de junio del año en curso ante la Presidencia Estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, solicitando se remitiera a la autoridad competente de dicho partido. En el proyecto se propone que se pone a su consideración, se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada por el artículo 12, fracción segunda de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, en virtud de que se extinguió la pretensión principal sometida a consideración de este órgano jurisdiccional. Lo anterior, pues el director de afiliación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante escrito del 22 de junio del año en curso, solicitó que a Criseida Villa Salazar se le reinstalara como militante de dicho partido. En ese sentido, mediante oficio de 25 de septiembre del año en curso, el coordinador general jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional informó a este tribunal que el estatus de la demandante es el de militante, lo que se corrobora con el informe rendido por el Comité Directivo Estatal del referido partido. En consecuencia, al haber quedado satisfecha la pretensión primordial de la aquí actora, resulta inconcluso que se ha extinguido la materia de la controversia sometida a consideración de este órgano jurisdiccional y en consecuencia se propone sobreseer el presente juicio. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución que somete a su consideración la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez relativo al expediente formado con motivo del procedimiento especial sancionador TEMP 126-2015. En principio, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de las violaciones atribuidas a Carlos Herrera Tello por la supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña electoral con el propósito de promoverse al cargo de presidente municipal en Zitácuaro, Michoacán, por el Partido de la Revolución Democrática a través de diversas notas periodísticas. Lo anterior, porque tratándose de pruebas como las notas periodísticas en páginas electrónicas y en ejemplares de periódicos, por su naturaleza constituyen únicamente pruebas documentales privadas o técnicas que, de acuerdo con la normativa local, solo conducen a un valor indiciario. Por tanto, no son aptas para probar los actos anticipados de precampaña y campaña electoral. En consecuencia, en el proyecto se establece que no es posible fincar responsabilidad por culpa en vigilando al Partido de la Revolución Democrática. En la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, licenciada Mendoza Díaz de León. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, licenciada Vargas Vélez, por favor, tome su votación. Con mucho gusto. Presidente y magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban los dos proyectos de sentencia de los que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Son mis propuestas. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado presidente José Renaldo Campos. A favor. Presidente, le informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 941-2015, este pleno resuelve: único, se sobresee el presente juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano promovido por Criseida Villa Salazar en los términos del considerando segundo de la resolución. En cuanto al procedimiento especial sancionador 126-2015 se resuelve: único,
Se declara la existencia de las conductas denunciadas atribuidas a Carlos Herrera Tello y al Partido de la Revolución Democrática dentro del procedimiento especial sancionador TEMPES 126-2015 de la existencia. Licenciada Vargas Vélez, continúe por favor con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El quinto asunto corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEMPES 118-2015 promovido por el Partido Movimiento Ciudadano y aprobación en su caso. Licenciada Mabel López Rivera, si se da cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia en cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia del procedimiento que ha referido la Secretaria General de Acuerdos, por el cual el Partido Movimiento Ciudadano denunció actos comprometedores a la norma sobre propaganda electoral, consistentes en su colocación sobre un espectacular ubicado en equipamiento carretero y en la contratación de la misma sin intervención del instituto mencionado. En el proyecto, en primer término, se propone precisar que los denunciados en el procedimiento lo constituye la ciudadana María de Jesús López Parra y el Partido Revolucionario Institucional, ya que si bien la autoridad instructora llamó al mismo el Partido Verde Ecologista de México por postular en común junto con el Revolucionario Institucional a la citada candidata a la presidencia municipal de Santa Ana Maya, en el expediente no existe elemento alguno que lo relacione con la propaganda denunciada. Ahora bien, la ponencia estima tener por satisfechos los elementos personal, subjetivo, intemporal, indispensables para la acreditación de colocación de propaganda en equipamiento carretero, específicamente en lo que se denomina derecho de vía, que consiste en la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación y preservación de la vía de comunicación, que no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino, toda vez que de la valoración concatenada de las pruebas que obran en autos se demostró la existencia por lo menos el 22 de mayo del 2015 de un espectacular con una lona con propaganda electoral de María de Jesús López Parra con su imagen y elementos que identifican al Partido Revolucionario Institucional, ubicado a 10 metros de la orilla de la carretera Santa Ana Maya La Cinta, a la altura del ex restaurante El Mezquital. Por lo anterior, atento a la existencia de la propaganda electoral denunciada, en el proyecto se propone fijarles responsabilidad directa a María de Jesús López Parra y por culpa invigilando al Partido Revolucionario Institucional, sancionándolos con una amonestación pública. Por lo que atañe a la conducta denunciada relativa a la contratación de propaganda objeto de la controversia sin la intervención del Instituto Electoral de Michoacán, esto se propone tenerla por acreditada, porque con la documentación allegada por el secretario ejecutivo y la hoja de administración y prerrogativas de la autoridad administrativa electoral, se advirtió que la misma no se contrató a través de ella, violándose de tal forma el acuerdo del Consejo General CG 50-2015, por lo que se le atribuye exclusivamente una responsabilidad directa al Partido Revolucionario Institucional, ya que en virtud del artículo 167 del Código Electoral Local y del acuerdo antes precisado, solo los partidos políticos son los que podrán contratar espacios en medios impresos para difundir propaganda electoral, por lo que se estima procedente por esa conducta sancionarlo con amonestación pública. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, licenciada López Rivera. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, licenciada Vargas Vélez, por favor, tome su votación. Con gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rivera Rodríguez. A favor. Magistrado Resultado Gómez. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. Es nuestra consulta. Presidente, me informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 118 de 2015 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas al Partido Verde Ecologista de México dentro del presente procedimiento especial sancionador. Segundo, se declara la existencia de la violación consistente en la colocación de propaganda en equipamiento carretero atribuida a la ciudadana María de Jesús López Parra por responsabilidad directa y al Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilada. Tercero, se impone a la
ciudadana María de Jesús López Parra y al Partido Revolucionario Institucional por la colocación de propaganda en equipamiento carretero acorde con el último considerando de la resolución amonestación pública. Cuarto, se declara la existencia de las violaciones consistentes en la no contratación de la propaganda denunciada a través del Instituto Electoral de Michoacán únicamente por parte del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, se impone al Partido Revolucionario Institucional por la no contratación de la propaganda denunciada a través del Instituto Electoral de Michoacán, acorde con el último considerando de la presente resolución amonestación pública. Sexto, dése vista a la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre lo resuelto en este procedimiento especial sancionador, a efecto de que realice lo que considere pertinente. Licenciada Vargas Vélez, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El sexto y último asunto corresponde al proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEN-PES 109-2015 promovido por el Partido Revolucionario Institucional y aprobación en su caso. Licenciada María Antonieta Rojas Rivera, se da cuenta del proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, haciendo lo suyo el magistrado Ignacio Octubre. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo y que para los efectos conducentes hace suyo el magistrado Ignacio Hurtado Gómez, relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TP 109/2015. La materia del presente procedimiento lo constituye la denuncia de propaganda electoral que, a decir del Partido Revolucionario Institucional, con su colocación se vulnera la normativa electoral, toda vez que se fijaron en el centro histórico de Zitácuaro, Michoacán. Ahora bien, en la consulta se propone declarar la inexistencia de la vulneración aludida. Lo anterior en atención a que del caudal probatorio que obra en autos, en particular del oficio 054 signado por el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales del Ayuntamiento, se justifica que el inmueble en que fue fijada la propaganda denunciada no se encuentra comprendida dentro de los límites del centro histórico de Zitácuaro, Michoacán, por lo que su colocación no vulnera las disposiciones normativas invocadas por el quejoso. Es la cuenta, señor magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Rojas Rivera. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, licenciada Vargas Vélez, por favor, tome su votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Como circula nuestro. Magistrado presidente José René Los Campos. A favor. Presidente, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia del procedimiento especial sancionador 109-2015 se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones atribuidas a los comités al Comité Directivo Estatal y Municipal de Zitácuaro del Partido de la Revolución Democrática, así como a su entonces candidato a cargo de presidente municipal de Zitácuaro, Michoacán, ciudadano Carlos Herrera Tello, dentro del procedimiento especial sancionador TMP 109-2015. Secretaria General, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos enlistados para esta sesión pública. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes.